Bueno, dando el tiempo cumplido, les voy a decir que la oclusión de la orejuela auricular izquierda es una estrategia cada vez más utilizada para la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular, especialmente en aquellos con contraindicación al uso prolongado de anticoagulantes. Al tratarse del sitio donde se origina la mayoría de los trombos en estos pacientes, su cierre percutáneo permite reducir el riesgo embólico en forma efectiva y segura. Soy el doctor Claudio Moroz, soy cardiólogo que pertenece a la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, y esta noche es un verdadero honor darle la bienvenida a este webinar sobre oclusión de orejuela auricular izquierda en prevención embólica, introducción y discusión a partir de casos clínicos. Hoy tengo el privilegio de presentar a tres destacados especialistas del Instituto Cardiovascular de Corrientes, Juana Cabral. Dos de ellos han sido formadores clave en mi formación como cardiólogo, y la tercera colega, a quien tengo el gusto de presentar en esta oportunidad, comparte con ellos el mismo compromiso con la excelencia académica y asistencial. El disertante de esta noche, que presentará casos clínicos de cierre de orejuela para luego realizar un debate sobre los mismos, es el doctor Pablo Oliva, cardiólogo intervencionista, subjefe de hemodinamia del Instituto de Cardiología de Corrientes y proctor de los dispositivos Watchman Flex y Lambre. Como panelista tenemos invitado al doctor Domingo Poser, cardiólogo, jefe de servicio de la electrofisiología del Instituto de Cardiología de Corrientes, y también es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Y finalmente la doctora Onoco Mariela, cardióloga médica de planta de la unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes y también miembros del Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC. Agradecemos, por supuesto, a la industria, a Boston Scientific, Unifarma y Abbott, con la colaboración para poder hacer este webinar y el curso que dará inicio el 14 de julio. Le dejo ahora la palabra al doctor Pablo Oliva para que haga la presentación. Pablo. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un gusto enorme poder estar acá, poder compartir este tema. Yo, en primer lugar, ampliar un poquito el agradecimiento, agradecerle mucho a Claudio y a Socava, porque cuando hace 4 o 5 meses me propusieron esto, la verdad que me pareció una idea maravillosa para seguir divulgando la práctica. Nosotros en nuestra institución ya hace unos 10 años que estamos con este tema y sabemos que es una práctica a veces bastante difícil de instalar en las instituciones. No es como otras que los pacientes vienen solos, sino que esto es un poco que hay que ir a buscarlos. Entonces hay que tratar de hacer toda una red de derivadores, una tarea de divulgación bastante consistente y regular, así que me pareció una forma más de hacerlo. Le agradezco muchísimo, además, la presencia a la industria, que ya lo dijo él, y a todos ustedes que están presentes, a los docentes que nos van a acompañar después, que todos se prestaron muy, muy fácil y rápidamente a participar. Así que bueno, agradezco a los dos panelistas, el doctor Poser, que es un electrofisiólogo con el que trabajamos codo a codo en estos procedimientos, tanto en el reclutamiento de pacientes como en no solo a él, sino al doctor Manzorillo, la doctora Reyes, todo el equipo de electrofisiología, con los que trabajamos, ya les digo, muy conjuntamente para el reclutamiento y para las intervenciones. Y a la doctora Noco, que es una cardióloga de la institución, muy vinculada prácticamente a todo lo que tiene que ver con cardiología clínica, experta en casi todo, como le digo yo, o en todo, y siempre muy proactiva para avanzar con esto. Así que bueno, eh, el objetivo fundamental de esta charla es introducir más que nada conceptualmente, sobre todo para quienes no son derivadores, para quienes no son implantadores, perdón. Es una charla que está pensada más bien clínicamente para comentarles un poco a aquellos que nunca vieron, que no están muy familiarizados con esto, de qué se trata. Así que después al final, como para graficar un poco y para que esto sea más entretenido, presentarles 3 casos clínicos. Entonces, en primer lugar, decirles que el cierre percutáneo de la orejuela es una terapia de prevención embólica, ¿cierto? Es una terapia de prevención embólica que está destinada a estos pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular. Este es el primer concepto que uno tiene que tener aclarado, porque a veces se lo pregunta, ¿qué pasa si el paciente tiene una valvulopatía? Al decir no valvular, uno piensa no es indicación de cierre de orejuela. Entonces, ese es el primer concepto que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de fibrilación auricular no valvular,
las únicas dos situaciones que quedan excluidas del cierre de orejuela son la estenosis mitral moderada a severa y el tener una válvula protésica mecánica implantada. Esas son dos situaciones en las cuales los pacientes van a necesitar sí o sí mantenerse anticoagulados y con acenocumarol o warfarina, no con los anticoagulantes directos, pero todas las demás situaciones, aunque el paciente tenga una valvulopatía presente, van a ser potenciales candidatos si entran dentro del grupo de indicaciones, que es lo que vamos a comentar con algún detalle ahora, pero con mucho más profundidad en el curso que viene. Mi objetivo ahora es solamente, les vuelvo a repetir, tocar superficialmente el concepto de las cosas y no superponerme con lo que después van a decir los disertantes en el curso. Así que bueno, vamos a tratar de reseñar un poquito la estructura. Estos cuatro ítems son los que vamos a tocar. Vamos a reseñar brevemente la estructura anatómica de la orejuela, cuál es la racionalidad del cierre, conocer brevemente en qué consiste el procedimiento y, lo que les dije, presentar los casos clínicos con los perfiles, algunos de los perfiles clínicos habituales a los cuales le indicamos el cierre o el tipo de pacientes que son derivados para que los evaluemos y eventualmente los cerremos. Estas son las morfologías básicas que los van a ver en todos los libros, algunos que hayan escuchado charlas ya lo van a ver. Es una morfología que se adoptó muy al principio de esta práctica, sobre todo con el fin pedagógico. Hoy en día no le damos tanta importancia a los fines del implante, pero sí es importante tenerlas en cuenta. La forma de cactus, que es la que se da, cactus significa que tienen un tallito principal y después varios lóbulos secundarios. En general, más o menos se lo ve en el 30% de los casos. La manga de viento, la forma en coliflor, que es una de las formas más complejas, que prácticamente no tienen un tronco principal, sino que de entrada la orejuela se ramifica en múltiples lóbulos, como si fuera un coliflor, básicamente. Y la forma en ala de pollo, que es la forma más habitual, que según lo que está descrito eh, desde inicialmente es la que menos relación tiene con eventos embólicos como accidente cerebrovascular e isquémico transitorio. Más o menos esas son las morfologías, las cuatro básicas, pero la verdad es que a medida que uno empieza con esto, se va dando cuenta que las morfologías son múltiples y a veces el tipo de forma o el tipo de orejuela depende mucho de la imaginación que uno tenga. Entonces uno puede encontrar esto que es en el eco transesofágico una forma que simula un tiburón martillo, una pezuña, una trompa de elefante. Son diferentes formas que uno le puede ir encontrando a la orejuela. Es decir, no es tan importante la morfología. Hoy en día acaba de publicarse en la revista europea en lo que se llama el Club Europeo de Cierre de Orejuela Auricular Izquierda, establece una clasificación bastante distinta a todo esto que veníamos hablando, pero una clasificación que tiende mucho a discriminar el grado de complejidad que tiene una orejuela o que va a tener para quien la vaya a implantar. Lo único que hizo esta clasificación es ponerle un poco de organización, si se quiere, o de palabras, a algo que los implantadores siempre miramos. Siempre miramos el ostium o zona de entrada, miramos la zona de anclaje, miramos la morfología en general, el tipo de curvas, si son anteriores, si son posteriores, miramos el eje de la orejuela y miramos el estado de hipercontractilidad o no de la orejuela auricular izquierda. Y según un puntaje, ella la evalúa como simple, moderada o mucho más challenge y mucho más desafiante para los implantadores. Se le pone un número según la cantidad de elementos de esa complejidad. No importa que esto ustedes lo recuerden, simplemente es para comentarles lo relativa que es la clasificación morfológica que les estaba mostrando al principio. Estas son las cosas que nosotros generalmente tenemos en cuenta y las estructuras anatómicas vecinas que para nosotros son importantes en el momento del implante. Esto es la boca de entrada o se llama ostium. Esto es lo que sería lo que se llama la zona de anclaje donde va a entrar el dispositivo, ¿cierto? La vena pulmonar superior izquierda que la tenemos ahí al lado. Acá está la aurícula, por supuesto, el plano del anillo mitral, porque esto todo es importante para que los dispositivos no entren en contacto con la válvula mitral y alteren su funcionamiento, y la arteria circunfleja que está siempre ahí, que también nos sirve como referencia para el momento del implante.
Con respecto a la racionalidad del cierre, eso serían los aspectos morfológicos breves que después los tocamos de nuevo con la presentación de los casos. Pero con respecto a la racionalidad del cierre, ¿por qué razón tiene sentido cerrar una orejuela? Lo primero es esto, que es cuál es la característica intrínseca que tiene la fibrilación auricular. El doctor Poser ya tiene una charla de esto y lo va a tocar mucho más en profundidad en la charla que van a escuchar en el curso, pero brevemente, primer lugar por la prevalencia que tiene la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es, como todos ustedes saben, una arritmia cuya relevancia fundamental es el evento embólico. O sea, si hay algo que la transforma en una arritmia relevante es el riesgo embólico, mucho más que la presencia de síntomas, las palpitaciones o síntomas restantes que tenga. Y es tan prevalente que hoy, por ejemplo, en estas estadísticas europeas, tenemos que aproximadamente arriba de 8 millones de personas mayores de 65 años tienen fibrilación auricular en Europa y se calcula que esto se va a duplicar aproximadamente para el 2060. Es decir, estamos hablando de una arritmia epidemiológicamente sumamente prevalente y su consecuencia, por lo tanto, igual. ¿Qué significa tener una fibrilación auricular que la prevalencia, fíjense acá, 1 de cada 3 pacientes aproximadamente por encima de 55 años la van a tener en el transcurso de la vida. Y en cuanto a su riesgo embólico, sabemos que tenerla presente en cualquier edad significa tener 5 veces más chances de un evento embólico cuando uno tiene fibrilación auricular. Y entonces, cuando uno tiene esta situación, se plantea diferentes alternativas, porque si el paciente tiene un alto riesgo de stroke o embolia sistémica, determinada por los SCORC, que lo vamos a ver, más el CHADVAS, que todo el mundo conoce, nos vamos a encontrar frente a estas 3 opciones. La primera, por supuesto, es la anticoagulación. Es la terapia de primera línea, no hay discusión acerca de eso, no se nos va a ocurrir una terapia invasiva como primera opción a un paciente que necesita prevención embólica, pero hay algunos otros pacientes que también tienen bajo riesgo hemorrágico y que necesitan prevención embólica, pero que por alguna razón necesitan una cirugía cardíaca. A esos pacientes se les va a hacer ligadura quirúrgica de la orejuela, pero después tenemos el paciente que tiene alto riesgo hemorrágico. Para este paciente que tiene alto riesgo hemorrágico o contraindicación, es para quien nosotros tenemos la posibilidad de cerrar la orejuela auricular izquierda cada vez con más frecuencia. Entonces, cuando tenemos, esta es la primera racionalidad, el primer sentido de cerrar la orejuela. Estamos hablando de una arritmia muy prevalente, cuya relevancia fundamental es el riesgo embólico, y dentro de la cual hay grupos que son de alto riesgo hemorrágico, de alto riesgo de mantener la anticoagulación oral de por vida, y entonces nos planteamos la posibilidad de cerrar la orejuela auricular izquierda. El segundo aspecto fundamental es por qué la orejuela. ¿Dónde se originan los trombos? En aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, se originan en la orejuela, ¿cierto? Este es lo que le da sentido al cierre. ¿Y por qué se forman en la orejuela? Por esta particularidad anatómica que tiene la orejuela. Todo esto que ustedes ven, o sea, la fibrilación auricular es naturalmente una arritmia que tiene baja velocidad en la aurícula, tiene baja velocidad en la orejuela, el éxtasis y la hipercoagulabilidad acá se dan particularmente encuentran su terreno propicio porque la orejuela tiene estas estructuras que son los músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos son como prolongaciones exofíticas y en los valles, en todas esas, entre las estructuras de los músculos pectíneos es donde se forman los trombos, ahí donde se acantonan y se alojan. Cuando uno ve la angiografía lo vemos así, distintas densidades de contraste dadas por los músculos pectíneos. Entonces, esta es el sentido del el cierre de orejuela, el segundo sentido, por decirlo así. Esta es una imagen típica de un trombo. Muchas veces cuando, a pesar de que a veces un ecografista es muy avesado y muy entrenado, a veces cuesta mucho distinguir, particularmente cuando las imágenes de ecotransesofágicos no son muy buenas, nos cuesta a veces distinguir un trombo de un músculo pectíneo. No es este el caso donde el trombo es claramente visible, pero no siempre es tan claramente identificable y a veces estamos en la duda si es trombo, si no es trombo, si es músculo pectíneo o no, ¿cierto? Pero bueno, esa es para graficarles cómo
cómo es el trombo dentro de la orejuela. Y entonces todos estos pacientes que requieren prevención embólica, como les dije antes, necesitan anticoagulación. La anticoagulación no hay ninguna duda que es efectiva, es una terapia altamente efectiva y también segura, pero se nos presentan muchas veces en la práctica clínica estas situaciones que son altamente prevalentes. Lo primero son los sangrados. O sea, la razón principal por la que nosotros cerramos una orejuela es que el paciente tenga sangrados. No siempre son sangrados mayores, pueden ser sangrados menores que no comprometen la vida, pero obligan a la interrupción constante de los anticoagulantes y en esas interrupciones los pacientes quedan desprotegidos en su riesgo embólico, pero lo que generalmente nos ocupa son los sangrados más significativos. Dentro de esos sangrados, el más frecuente para un paciente que toma anticoagulantes es el sangrado digestivo. El 50-60% de los pacientes que toman anticoagulantes cuando sangran, lo sangran en el aparato digestivo. Y a su vez, el 50-60% de los que sangran nunca tienen causa identificable en una endoscopía digestiva. Entonces, ese es un terreno propicio para que nosotros cerremos la orejuela. La segunda indicación, con la segunda situación con la que nos encontramos habitualmente, es que el paciente no adhiera, no cumpla los anticoagulantes en forma regular, con lo cual no tiene protección embólica adecuada. Y si esa no adherencia no la podemos modificar por diferentes circunstancias, porque se trata de pacientes con bajas condiciones socioculturales, que no tienen acceso a los servicios médicos o lo que fuera, también nos planteamos la posibilidad de cerrar. Que el paciente tenga lo que se llama ineficacia del anticoagulante. ¿A qué le llamamos ineficacia? A que el paciente tenga un evento embólico, a pesar de estar tomando anticoagulación de la forma adecuada, que existe. El stroke recurrente existe aún con los pacientes tomando anticoagulantes. Lo vamos a ver en unas charlas en el curso. Que tenga un sangrado cerebral, por supuesto, aquellos pacientes que por tener intervenciones percutáneas necesitan antiagregación plaquetaria, entonces uno les tiene que agregar anticoagulación y también se suele plantear el problema. Que el paciente tenga un trombo en la orejuela auricular izquierda a pesar de tomar anticoagulante. Hoy en día, si bien esto inicialmente fue una contraindicación absoluta para cerrarla, hoy en día, dependiendo de la disposición del trombo y con técnicas especiales lo podemos hacer, entonces también nos planteamos la indicación. Que el paciente tenga la necesidad de una ablación de fibrilación auricular, como lo ven muchas veces los electrofisiólogos. Hoy en día ya tenemos información en la literatura que avala la ablación más el cierre de orejuela, hechos en forma simultánea o en forma consecutiva, y una población que cada vez tiene más evidencia acerca de lo nocivo que es la anticoagulación, que es la población de insuficiencia renal, particularmente en los estadios avanzados y en la población dialítica. Si durante mucho tiempo esta información no la teníamos del todo clara, hoy se sabe que anticoagular un paciente renal en la inmensa mayoría de los casos es peor que no anticoagularlo, entonces se plantea también es un nicho potencial para el cierre de la orejuela auricular izquierda. Así que vamos a empezar con los casos clínicos. Yo les quiero mostrar un primer caso para que vean cómo es más o menos el perfil clínico de pacientes que tratamos. Este fue un paciente masculino de 74 años con un adenoma de próstata, fibrilación auricular permanente. Era un paciente que había tenido un accidente cerebrovascular isquémico con recuperación ad integrum en el año 21. Fue tratado con rivaroxaban en dosis plenas. Tenía una enfermedad de Parkinson con una polineuropatía, no tenía ninguna contraindicación absoluta para recibir anticoagulación oral. Sin embargo, el neurólogo me lo manda por caídas frecuentes que lo tenían asumidas como un síncope neurogénico. Era un paciente que estaba con un Parkinson relativamente avanzado y que se estaba cayendo al piso constantemente. No había tenido hematoma subdural ni fractura de cadera ni nada, pero sí estaba llenándose de hematomas, uno en la pared abdominal, hematomas en el muslo, no lo querían anticoagular más. Entonces el neurólogo lo deriva para cierre de orejuela. Cuando nosotros nos enfrentamos frente a un paciente, lo primero que hacemos es un estudio de planificación, es decir, tenemos que mirar la orejuela para excluir trombo, para ver que las medidas no estén fuera del rango de los dispositivos que existen en el mercado, y para planificar utilizamos dos estudios complementarios, no los dos, sino uno de los dos, pero lo que quiero decir es que se pueden utilizar o una angiotomografía de tórax, como hacemos para los implantes de válvula aórtica,
solo que acá solamente hacemos tórax, no tórax, abdomen y pelvis, o utilizamos el eco transesofágico. ¿Cuál va a depender de la disponibilidad del centro, de la experiencia, de con qué cada operador esté familiarizado? Fundamentalmente depende de la disponibilidad. Nosotros inicialmente, al principio de la experiencia, hace unos años, empezamos a planificar con transesofágico. Hoy en día, a menos que el paciente tenga un clearance prohibitivo como para recibir contraste, lo hacemos con angiotomografía a los estudios de planificación. Y acá lo que vemos es la orejuela totalmente teñida, o sea, descartamos el trombo, lo que hacemos es mediciones en diferentes cortes, sagital, coronal y axial, y entonces ahí nosotros, una vez que trazamos esa línea desde el plano de la circunfleja hacia la pared opuesta, lo mismo es en el corte axial, y definimos más o menos si la orejuela está en rango o no está en rango, y elegimos si podemos el dispositivo que vamos a utilizar. No siempre lo podemos hacer porque en nuestro país las obras sociales tienen licitaciones con las compañías, etcétera, y nosotros muchas veces tenemos que poner lo que nos pasa todos los días, los dispositivos que las obras sociales nos autorizan. Pero esta es la forma en que planificamos una intervención. Si lo hacemos con eco transesofágico, lo que hacemos es mirarlo así. Miramos con 4 cortes, 0, 45, 90, 135, y volvemos a mirar las mismas cosas. Seleccionamos, medimos, seleccionamos diámetros, excluimos trompo. Esa es la forma en que definimos la factibilidad o la no posibilidad de hacer el cierre de orejuela. Una vez que avanzamos y nos vamos a la sala, al dispositivo lo hacemos, al procedimiento lo hacemos de esta manera. Lo hacemos bajo anestesia general. No tenemos todavía en nuestro medio las micro o las mini sondas de ET que permiten hacerlo al paciente sin anestesia general y sin intubación. Entonces lo tenemos que anestesiar, lo tenemos que intubar y lo hacemos con la sonda de adulta de eco transesofágico. Hacemos una punción venosa femoral, ponemos un introductor, en fin, chico, primero, antes de avanzar a lo demás. Hacemos antes de hacer la punción transeptal una media dosis de heparina, luego vamos a la vena innominada y después avanzamos con los gestos propios de la intervención, que son los que les muestro ahora. Estos son los dos cortes que nosotros utilizamos con el eco transesofágico, que es el corte bicava y el eje corto donde vemos la aorta. Esto nos permite ver el septum para definir la altura y para definir la localización anteroposterior. Si nosotros cuando vamos a punzar el septum tenemos que estar seguros que estamos en una posición relativamente baja y que no estamos en una posición anterior para que se haya una buena alineación coaxial con la orejuela y para que estemos lejos de la aorta y evitar el riesgo de punzarla. Así es como, una vez que tenemos la vaina apoyada con esos cortes que le mostré, el eje corto, el eje bicava, cuando la vaina se apoya en el septum, hace esta tiendita, esta carpita. Entonces ahí nosotros definimos si estamos en el lugar adecuado, no estamos en el lugar adecuado. Así es como, en general, iniciamos el descenso de la vaina desde la vena cava superior o de la vena subclavia. Una vez que caemos en el septum, en la fosa oval, hace lo que les mostré antes, la vaina, hace esa impronta, esa carpita, o ese tentin o tienda que se llama. Siempre lo tenemos que ver, les vuelvo a repetir, en el eje bicava, en el eje corto. Una vez que estamos bien apoyados y seguros, lo que hacemos es punzar. Fíjense cómo al principio la tienda o la carpa es mucho más evidente y una vez que la aguja pasó, esa tensión desaparece y el septum tiene ese retroceso elástico. Y una vez que punzamos, avanzamos la vaina hacia la aurícula izquierda. Ahí estamos con la vaina en la aurícula izquierda, pasó el dilatador, pasó la vaina. Posteriormente, una vez que ya hicimos los intercambios, ya estamos con el catéter dentro de la orejuela. Generalmente tenemos este introductor que tiene un grosor determinado, generalmente casi 5 milímetros de diámetro, y por dentro de esto siempre un catéter de pigtail, que es lo que utilizamos para ingresar al fondo de la orejuela de una manera atraumática. Esta punta puede lesionar las paredes de la orejuela, en cambio el catéter es bien atraumático y nos permite ingresar al fondo, hacer la angiografía para definir, ¿qué pasó acá? Bueno, se me trabó el video. Para definir las características morfológicas y demás. Una vez que ya estamos con el dispositivo adentro,
Esto tiene una tuerquita, un cable con una tuerquita que una vez que nosotros definimos por ecografía que todos los criterios de liberación son adecuados, son varias maniobras de seguridad y de criterios que tenemos que tener presentes. Una vez que tenemos todo eso, lo liberamos y así es como el dispositivo queda dentro de la orejuela. Este es el primer dispositivo que les quiero mostrar, que es el dispositivo de Watchman, de la empresa Boston Scientific. Ese paciente que estamos viendo, este es el dispositivo más grande. A este paciente en particular le colocamos un dispositivo de 35 milímetros. Esto tiene una malla de nitinol que está cubierto por una membrana. Entonces eso es lo que hace que el dispositivo quede en su lugar por la fuerza que hace el nitinol contra las paredes, y la membrana es lo que permite el sellado y la exclusión de los eventuales trombos que, de no estar el dispositivo, pasarían o tendrían riesgo de pasar a la circulación. Con esto nosotros logramos prevención embólica y prevención hemorrágica porque el paciente no necesita tomar más anticoagulación el resto de la vida. Un segundo perfil clínico es un paciente masculino de 79 años, hipertenso diabético, tiene un CHA2DS de 4, fibrilación auricular permanente, un paciente que en un traumatismo de cráneo tiene un hematoma subdural, lo operan, le drenan el hematoma, resulta que después queda con un hematoma residual, lo tienen que reoperar. En la reoperación después casi una infección del diploide, de la calota craneana, queda con trastornos cognitivos leves, un tipo muy, muy activo. Nuevamente fue una derivación de neurólogo y lo cerramos con otro dispositivo, que es el dispositivo Amulet. De nuevo hacemos técnicamente lo mismo, siempre hacemos la misma técnica, lo que cambian pueden ser los dispositivos. Pasamos a la aurícula izquierda, como les había mostrado antes, y estamos punzando con la aguja el septum, pasa el dilatador, pasa la vaina. A veces cuando estamos ahí nosotros le pedimos al ecografista que levante un poquito la sonda para que no se nos superponga la imagen, pero el gesto es siempre el mismo. Ahí estamos inyectando dentro de la orejuela con la vaina, una orejuela relativamente chiquita. Vamos con este dispositivo que es diferente. Este es un dispositivo que, a diferencia del otro, que es una sola pieza, que es un plug o un botón, por decirlo así, esto tiene dos piezas, tiene un lóbulo que va bien a nivel de la zona de anclaje, que se llama una articulación, y un disco. El disco lo que hace es una segunda pieza del dispositivo que cierra la boca de entrada. Lo que estamos haciendo ahí es probando lo que se llama la estabilidad, es decir, tironeamos, hacemos que este disco adopte más o menos la forma de una pelota de rugby, pero lo que miramos es que no se mueva el lóbulo que está adelante. Si tirando la parte de atrás, la parte de adelante, la que está en el fondo, queda estable, a nosotros nos da el criterio de estabilidad. Entonces, entre otros criterios que tenemos que tener en cuenta, cuando definimos esto, decimos lo podemos liberar, y cuando lo vamos a liberar, desenroscamos el cablecito y el dispositivo queda liberado. Nuevamente, prevención embólica, y este paciente no recibe nunca más un anticoagulante. Y el tercer caso clínico es algo parecido. Esto fue una derivación de un urólogo. La mayor, para nuestro medio, por lo menos para nuestro centro, la mayor parte de los médicos derivadores siguen siendo cardiólogos, pero nos derivan de todas estas especialidades que toman contacto con los sangrados: hematólogos, neurólogos, nefrólogos, en este caso urólogos. Paciente de sexo masculino, 74 años, hipertenso diabético, fibrilación auricular permanente. El paciente estaba con antagonistas de la vitamina K y tenía una hematuria recidivante. Por supuesto que si un paciente tiene una hematuria recidivante, uno tiene que descartar que haya una causa urológica, particularmente una neoplasia. Era un paciente con estudios urológicos negativos, o sea que evidentemente, como suele pasar con el aparato digestivo, a veces los anticoagulantes, no se sabe por qué mecanismos, tienen efectos sobre las mucosas que favorecen el sangrado. Y esto fue lo que pasó con este paciente. Entonces le cerramos con el tercer dispositivo que les quería mostrar, que es el tercero que tenemos en el mercado, que es un dispositivo Lambre. De nuevo la vaina, de nuevo el catéter epitail haciendo la angiografía en oblicua derecha caudal o en oblicua derecha craneal. Y luego colocamos este dispositivo que es un poquito diferente. También tiene dos piezas, son los que se llaman dispositivos de doble sellado, pero en lugar de tener un lóbulo tiene como una sombrillita, una articulación en el medio y un disco. Y volvemos a hacer más o menos lo mismo hasta hasta su liberación. Y eso es más o menos lo que les quería contar. Les agradezco muchísimo. Vamos a darle ahora lugar a los
panelistas y a todo lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Liva. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Poser y luego a la doctora Onoco para que hagan un comentario. Y quedan abiertos en el chat las preguntas para el público. Bueno, se escucha, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, perfecto, excelente tu presentación, doctor Liva, muy completa y mostraste un aspecto interesante desde el punto de vista clínico que muestra claramente que esto se trata de una tremenda evidencia. Cuesta entender el 2B de las guías actuales, cuando en realidad cuando tenemos un paciente que tiene una contraindicación absoluta de recibir anticoagulante por sangrado. Esto es una clase 1 tremendo para ese paciente porque no tenemos otra cosa que ofrecerle, digamos, ¿no? Algo tan sencillo de hacer en tus manos y es una solución para esos pacientes que de otra manera no pueden recibir anticoagulante. Quiero decir eh, que desde el estudio Praga y qué sé yo, que seguramente vos en las otras charlas que vas a dar, ya esta terapia se comparó incluso con los anticoagulantes directos, que antes tal vez teníamos alguna duda porque era con acenocumarol y warfarina, pero esto ahora, hoy en día, este estudio comparó directamente con anticoagulantes directos. La otra cosa es, como vos dijiste, los pacientes, aún en anticoagulante directo, hay pacientes que tienen eventos isquémicos, 1.2 con los anticoagulantes directos y 2.2 para los antagonistas de la vitamina K, digamos. O sea que no es algo que no sea frecuente, o sea, por supuesto la mayoría de los pacientes están protegidos por el anticoagulante, pero hay pacientes que les pasa esto. Y lo tercero que quiero decir es que muchos pacientes vienen a la ablación esperando resolver esta arritmia y, o porque algún colega le dice o porque el paciente con la posibilidad de dejar ya de tomar anticoagulante. Y hoy sabemos que el paciente que tiene un CHAD va alto no puede dejar de tomar anticoagulante por más que la ablación haya sido súper exitosa, digamos, ¿no? Que los pacientes tienen que seguir con la anticoagulación por el CHAD y por eso hay un estudio que lo va a hablar en el futuro el doctor Manzolillo, que es el Option, que en el mismo procedimiento se puede hacer la ablación con el cierre de la orejuela para esos pacientes en quienes buscan resolver la arritmia, pero que no quieren seguir tomando anticoagulante. O sea, hay muchos pacientes que llegan, en Estados Unidos se ve mucha gente que porque no quiere tomar directamente el anticoagulante y lo puede hacer por razones económicas, digamos, ¿no? Ese es un grupo de pacientes también que cada vez se va a ver más, pero sí, nosotros recibimos muchas veces pacientes que vienen a la ablación y ese es un tema que está sobre la mesa si en algún momento podrán dejar de tomar el anticoagulante, porque ya sea porque son gente que practican deporte, etcétera, y no quieren correr el riesgo de la anticoagulación. Así que lo quiero escuchar a la doctora Onoco. Creo que por ahora esto está más o menos de una mirada desde el punto de vista del electrofisiólogo. Doctora, por favor. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de participar en el panel y obviamente felicitar al doctor por la claridad en su presentación. Me parece importante destacar algo que se dijo, cómo pasó el cierre de orejuela por vía percutánea de ser una alternativa a transformarse en una estrategia altamente segura, eficaz para la prevención de eventos embólicos en este grupo de pacientes con fibrilación auricular no valvular y alto riesgo de sangrado. Pero me llama la atención en relación justamente a lo que comentaba también el doctor Poser, los niveles de recomendación. Las guías americanas lo recomiendan con un nivel, una indicación 2A, los europeos son un poquito más conservadores, y mi pregunta va dirigida a eso.
¿Qué opina, doctor, en relación a esto? ¿Cómo usted podría explicar esta discrepancia y qué nos puede comentar en relación a su experiencia a nivel nacional? Con respecto a los niveles de recomendación de las guías, este fue sin duda que fue el punto débil de nuestra práctica, de esta práctica, lo que le impidió crecer mucho más vertiginosamente. Acá lo que pasó fue, en realidad, estudios randomizados hay y con suficiente evidencia. Lo que ocurre es que aquellos estudios pivotales, como se llama, inicialmente fueron comparados con warfarina. Cuando se demuestra la eficacia y la seguridad de Orejuela, al poquito tiempo empieza a venir el tsunami de los anticoagulantes directos, a surgir la evidencia de los anticoagulantes directos. Entonces, el problema por el cual no se elevan los niveles de recomendaciones es porque no existían ensayos clínicos randomizados controlados comparativos con anticoagulantes directos. Entonces, toda la evidencia y toda la práctica se fue generando a partir de registros, de estudios observacionales, de pacientes con contraindicación que por supuesto estaban excluidos de los ensayos clínicos, hasta que aparecieron, como dijo el doctor Poser, aquel estudio Praga que fue el primer estudio, pero ahora el Option Trial. El Option Trial es un estudio que prácticamente cambia absolutamente la práctica médica, o cambia la penetración de orejuela auricular izquierda. Ya incluso hay mucho debate acerca si debería ser el estudio un causal de cambio en la guía de recomendación, porque además de ser un estudio que mostró la seguridad y la eficacia de hacer ablación más cierre, sea en el mismo acto o en forma separada, lo que mostró este estudio es que es el primer estudio realmente comparativo con anticoagulantes directos y mostró la no inferioridad en eficacia y la superioridad en seguridad, porque es el primer estudio que demuestra que en 3 años de seguimiento tomar anticoagulantes directos los hace a los pacientes sangrar más, ¿cierto? No sangrados mayores, pero sí sangrados menores o clínicamente significativos no fatales, por decirlo de alguna manera. Estamos esperando 2 o 3 estudios que van a ser claves, se van a publicar, van a terminar, calculo su seguimiento, uno en el 26, otro en el 27, comparativos con anticoagulantes directos y que probablemente eso modifique las guías. Pero básicamente, no sé si fui claro, el motivo por el cual en las guías tenemos estos niveles de recomendación, son estos, básicamente porque no hay ensayos clínicos de eso que se considera el máximo estándar de la evidencia, que son los ensayos clínicos randomizados. No sé si respondía. La experiencia en la Argentina, preguntaste. Bueno, en la Argentina pasa lo que pasa en todos lados. Nos cuesta bastante avanzar, pero hoy en día las obras sociales prácticamente todas lo autorizan. A todos aquellos que están acá escuchando, les digo que si trabajan con PAMI, bien justificado, el paciente lo autoriza en 24 horas. Y bueno, eso nos permite en la práctica crecer cada vez más, no solo a nosotros, sino a todos los centros que están haciendo orejuela. O sea que es muy promisorio y muy creciente la práctica en el mundo entero. Nuestro país también, por supuesto, no es la excepción. Hay preguntas en el chat. Manzolillo quería hacer un comentario, perdón. Hay una pregunta en el chat que la había antes de una doctora. Silvia Huirachi que dice, muy buena la charla, doctor Power. Mi pregunta es si es suficiente las mediciones de la orejuela con ETE o también ayuda mediciones con angiotac. No, claro, sí, sí. Es lo que les decía al principio cuando planificamos la intervención. En general, la angiotomografía permite mediciones más precisas. El eco transesofágico, ambas cosas tienen su ventaja, si se quiere. El eco transesofágico particularmente lo que nos permite es que ya podemos ver el septum, con qué septum podríamos llegar a encontrarnos después para la punción transeptal. Pero todo el resto de la información, la verdad que hoy la angiotomografía la da mucho mejor. Es mucho más predecible, mucho más identificable la morfología, mucho más predecible la dificultad de alineación que vamos a encontrar después y la medida es mucho más precisa. Generalmente el eco transesofágico subestima un poco 3 o 4 milímetros. No es un problema grave porque igual después en la sala uno vuelve a medir angiográficamente y vuelve a tomar las mediciones y demás, pero
en general, la tendencia a donde se está moviendo, si la tomografía está disponible en el centro, es medirlo con angiotomografía de tórax, gatillada. Esa es la recomendación principal. Es un método más confiable, más fiable. El doctor Manzolillo quería decir algo. Sí, Santiago, el doctor le pueden Manzolillo es habilitar el audio a el doctor Manzolillo? Manzolillo es electrofisiólogo de acá de nuestra institución también. Con él hacemos también procedimientos, pero no lo estamos escuchando. Y ahí dice Claudio Sí. Moro que Ahí no le volví. deja habilitar el micrófono. Ahí está, ahí Ahí pude, está, ahí llegó. ahí llegué. Se me Le cortó pueden la luz. habilitar a Manzolillo? A ver, ahí lo habilito. ¿Dónde estás? Manzolillo. Unos segundos. Lo estoy buscando. Está en el chat. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer mientras tanto? Hola, ahí creo que me escuchan, ¿no? Sí, Sí, Bueno, sí, sí. una cosa que quería agregar. Primero que nada, felicitaciones por la charla, muy clara, muy práctica y corta. O sea, tiene todos los condimentos para que uno se entretenga y pueda sacar el mayor provecho. Así que felicitaciones, doctor Liva. Gracias, digamos, por esta charla. No, una cosa simpática que me parece interesante es que dentro de la diapositiva del doctor Liva figuraba en la parte superior izquierda, una de las primeras, una de las indicaciones que es muy importante para los electrofisiólogos, que es el hecho de cuando la arritmia viene de la orejuela, digamos. Nosotros tenemos la posibilidad de aislar las venas, pero también tenemos la posibilidad de aislar la orejuela. Bueno, el aislamiento eléctrico de la orejuela es una de las indicaciones más importantes para la oclusión de la orejuela, porque la orejuela queda totalmente inmóvil y es extremadamente más trombogénica. O sea, es una circunstancia especial, es raro, realmente bastante raro que aparezca una arritmia que nazca de la orejuela. Dentro del ámbito de la electrofisiología, cada tanto tenemos una comunicación de un caso o algún colega que nos cuenta que entró en la orejuela y pudo ablacionar una arritmia. Bueno, si nosotros llegamos a ablacionar la orejuela, es clase, me parece a mí que es mandatorio ponerle el oclusor porque está la inmovilidad de la orejuela que inclusive se han informado trombos con anticoagulantes. Una cosa simpática, por así decir, porque es una rareza, pero aparte de agradecer la charla con tanta claridad, bueno, quería hacer ese pequeño comentario. Por supuesto, el Option Trial tiene mucho para hablar y es uno de los mejores artículos recientes, digamos, fue publicado en abril del 2025, de tal manera que la guía europea del 24, bueno, va a tener que actualizarse en su próxima revisión. Así que bueno, es solamente ese comentario pequeño y gracias, muy buena la charla. gracias, Monse. Muchas gracias, doctor Manzolillo. Yo quería hacerte una pregunta, Pablo. ¿Qué casuísticas están teniendo ustedes y qué resultados han tenido y cuáles complicaciones han tenido en la casuística que llevas a cabo con los procedimientos de cierre de orejuela? Mira, nosotros en este momento estamos haciendo 4 o 5 casos por mes. Creo que vamos a terminar el año probablemente con 50 pacientes, ese es nuestro número actual. Tenemos en total unos 160, 150 pacientes, creo que van. Eh, la complicación descripta más temible de esta práctica es el derrame pericárdico por perforación, ¿cierto? Es la complicación temible, lo que uno más le teme dentro de la práctica, es donde pone todos los recaudos para que no ocurra. Después podemos tener otras complicaciones, están descritos accidentes cerebrovascular intraoperatorio, porque hay trombitos que pueden estar acantonados en el fondo de los pectíneos que no los ve el eco transesofágico. Eh, lo cierto es que nosotros, no lo digo presuntuosamente, sino que les puedo asegurar con absoluta sinceridad, no hemos tenido ninguna complicación. Hemos tenido 100% de éxito, no hemos tenido ningún procedimiento todavía que tengamos que cancelarlo porque no tengamos posibilidad técnica de hacerlo. Hemos tenido
algunos mucho más complejos que otros, eso sí, porque esto pasa, pero hemos podido sortear todas las dificultades y tenemos 0% de complicaciones. No hemos tenido ningún derrame pericárdico, yo siempre digo toco madera, porque no hay absolutamente a nadie dentro de la gente que tiene mucho volumen que esto no le va a ocurrir, y si tenemos en cuenta eso que siempre decimos, que la estadística en algún momento te alcanza, es probable que en algún momento lo tengamos, pero lo cierto es que hasta ahora no lo tuvimos, a pesar de que no pasamos a todavía una estrategia mínimamente invasiva de eco transesofágico con sonda pequeña, de paciente despierto, sino que lo hacemos con pacientes intubados y demás. El único caso que no pudimos hacer fue porque nos encontramos con una interrupción de vena cava inferior. A esa paciente la vamos a hacer dentro de 10 días por acceso transhepático, por punción de vena suprahepática, con la ayuda de un radiólogo intervencionista. Bien. Pero Hay dos preguntas nuevas, Pablo. sí, Una del doctor Alejandro Martínez. Dice, buenas noches, felicitarlo por la exposición. Consulta si hay un límite del diámetro de aurícula izquierda el cual dificulte la punción transeptal. sí. Son dos cosas separadas en realidad. Una cosa es el límite del diámetro, que sí existe. La orejuela puede ser, dependiendo del dispositivo, en general, si tiene menos de 14 milímetros, no la vamos a poder cerrar. Y si tiene más de 31 milímetros, 31,5 específicamente, tampoco la vamos a poder cerrar. Una es porque están fuera de rango por chica o por grande. Es decir, no hay dispositivos en el mercado. Si tuviéramos dispositivos más grandes que eso, orejuelas más grandes que esas, la única que nos queda es lo que se llama tratamiento customizado, que solamente se puede hacer con uno de los dispositivos, se lo manda a pedir, se lo manda a fabricar, y no es una cosa fácil porque se hace por vía compasiva, pero estamos ahora con un caso que lo vamos a hacer así, nos están fabricando el dispositivo y lo vamos a... Pero bueno, en concreto, la medida es importante. Se puede salir de rango por chico o por grande. La punción transeptal no tiene que ver con esto. La predicción de dificultades en la punción transeptal la podemos tener más o menos con cierta exactitud mirando el eco en tomografía, el eco en el transesofágico, pero es muy relativo. Nos encontramos con septum muy fáciles que parecen previamente laxos y difíciles, y nos encontramos con septum difíciles que parecieron fáciles. O sea que por eso digo que la predicción es bastante inexacta, ¿cierto? Pero uno lo puede mirar con las imágenes previas. No sé si respondí a esa pregunta. Bien. Eh, Hay una segunda pregunta del doctor Paulo Álvarez. Dice, hola, buenas noches. Excelente charla. Respecto a la doble antiagregación con los distintos dispositivos en el mercado, ¿es mandatorio doble antiagregar a todos o solo con simple antiagregación es suficiente? Tengo muy, entendido que muy, existían dispositivos que recomendaban anticoagulantes por algunos meses. ¿Eso fue revocado y solo se antiagrega a todos? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Está bueno porque entonces lo aclaramos a esto también. Inicialmente el esquema, cuando esto arrancó, fue anticoagulación durante 45 o 60 días, por supuesto para aquel paciente que no tiene contraindicación absoluta, porque si tiene contraindicación absoluta no puede recibir ni 2 días anticoagulante. Para estos pacientes que eran de alto riesgo, pero que podían estar 45 o 60 días, se los anticoagulaba, y a los 45 o 60 se hacía imágenes. Si el paciente no tenía trombo peridispositivo o no tenía fuga, se suspendía la anticoagulación y quedaba con doble antiagregación plaquetaria. Ese fue el esquema histórico que responde a tu pregunta de que se iniciaba con anticoagulación. Hoy en día no hay un esquema fijo, pero el esquema estándar por default es la doble antiagregación plaquetaria. Aspirina, clopidogrel. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. A los 3 meses o 4 meses, cuando uno pueda, más o menos en ese periodo, se hace una imagen de control, ET o tomografía. Si el paciente no tiene trombo y no tiene leak, no tiene fuga, se lo deja con simple antiagregación plaquetaria 6 a 12 meses. Hoy en día ya hay estudios que muestran que la simple antiagregación plaquetaria es muy segura. Ya hay estudios españoles que lo muestran, que es muy segura. Por lo tanto, si uno tiene pacientes relativamente frágiles o con alto riesgo de sangrado, con recientes sangrados activos, con mucha seguridad puede hacer simple antiagregación plaquetaria, y con ese esquema se va a quedar. Nosotros ya estamos moviéndonos muchos hacia esa conducta. Y ahora hay algunos estudios que también muestran
el esquema de dar dosis reducidas de anticoagulantes directos más un antiagregante plaquetario hasta la primera imagen, que va a ser a los 90 días. Entonces ya hay estudios que también muestran que esos pacientes que reciben anticoagulantes directos, Rivaroxa 15 o Apixa 2,5 cada 12, con un antiagregante plaquetario, que en este caso sería aspirina, tienen menos tasa de trombo relacionado al device que aquellos pacientes que no reciben el anticoagulante. Así que un poco el esquema sigue siendo individualizado al caso, pero el esquema estándar es doble antiagregación plaquetaria 90 días y luego de la imagen queda 6 a 12 meses con uno solo. Perfecto, Pablo. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer alguna otra pregunta? Hay una pregunta de la aurícula, ¿algo puede ser? No, eso dijo, perdón. Bueno, con respecto a eso quería comentar que yo los veo hacer y ellos hacen toda incluso la transeptal guiada por eco transesofágico, lo que facilita mucho la punción y evita las complicaciones, digamos. Para mí eso es algo grandioso porque nosotros para hacer la ablación por ahora hacemos con control radioscópico, digamos, ¿no? Y tampoco hemos tenido problemas, pero ellos tienen que buscar ese mejor lugar para punzar y nosotros para la ablación casi siempre no es tan necesario. De hecho, cuando ya nosotros tenemos el antecedente de hacer las dos cosas, en esos casos sí punzamos con eco transesofágico porque esa punción nos tiene que servir para los dos, digamos, para el cierre de la orejuela y para la ablación. Así es. Muy claro, doctor Poser. ¿Alguien más del público quiere hacer alguna pregunta? Si no hay más preguntas, voy a pasar a compartir ahora la pantalla. Y en la pantalla van a ver un código QR que si lo escanean pueden acreditar una beca para hacer el curso, ¿sí? Van a entrar en una planilla de inscripción y en la opción de pago ponen beca webinar y con eso ya van a tener la inscripción para el curso. Los dejo ahí para que puedan Hay, escanearlo. Bien, ¿Se ve? Claudio, por la convocatoria. hay una pregunta Vamos, más, Claudio. Cuando ahí. termines vos, la contesto. Eh, Creo que igual lo podemos contestar, total, dejamos de fondo de pantalla el QR. Y la pregunta es, La uso pregunta del eco es, intracardíaco para guiar el implante del dispositivo, del doctor Dufil Tufil Armesto, sí. Armesto. Por supuesto que es una opción, es una de las, digamos, de las herramientas que uno tiene para ir a una estrategia mínimamente invasiva de cierre de orejuela. El problema del eco intracardíaco es básicamente el costo, no solo para nosotros acá en Argentina, en Latinoamérica, sino también para el resto del mundo, porque he visto en Europa muchos centros que tienen volumen bastante importante de orejuela y no lo utilizan al eco intracardíaco por cuestiones de costo, salvo en situaciones puntuales. Lo que sí, digamos, el costo es muy alto, es muy útil en el sentido de que uno hace una segunda punción venosa, no tiene necesidad al paciente de ponerle ni siquiera una sonda chica en el esófago, lo hace con el paciente despierto. Tiene algunas dificultades, no tantas, en la curva de aprendizaje, se demora quizás un poquito más, porque a veces lo que cuesta es, como no se puede hacer el eco intracardíaco desde la aurícula derecha, sino que hay que pasarlo a la aurícula izquierda, a la sonda del eco intracardíaco, esa maniobra de pasar a través del septum en paralelo a la vaina, a veces cuesta un poco, pero nada del otro mundo, ¿cierto? Básicamente la desventaja es el costo. Yo hace un tiempo, hace unos 2 años, estaba muy interesado con que la institución compre eco intracardíaco, la verdad que le fui perdiendo un poco la motivación porque he visto que en el mundo en general a lo que viran más que al eco intracardíaco es a las pequeñas ondas transesofágicas porque permite hacer con el paciente despierto y la calidad de imagen es excelente. ¿Cierto? Pero por supuesto que es una posibilidad. Los electrofisiólogos lo utilizan más que los cardiólogos intervencionistas. Va a haber una charla acá que la va a dar el doctor Mondragón
porque él tiene bastante experiencia en eco para sus ablaciones y también con las orejuelas que hace, las está haciendo con eco intracardíaco. Pero sí, es factible, el problema es el costo y algo en la curva de aprendizaje. Excelente, doctor Liva. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Esta es la página donde está el flyer del curso y solamente quiero mostrarle que el curso está dividido en 3 módulos. El primer módulo es oclusión percutánea de la orejuela auricular izquierda y se hace una introducción, las indicaciones. El módulo 2 es el procedimiento de oclusión de la orejuela izquierda, cómo iniciar el programa, cierre de orejuela, evidencias. Y finalmente el módulo 3, donde se habla de los distintos dispositivos de la empresa, habla sobre la ablación IFA y cierre de orejuela, futuro del cierre de orejuela. Les recuerdo que este curso tiene aval de la Federación Argentina de Cardiología y otorga 40 puntos para recertificar y tiene 30 horas cátedra. ¿Sí? Así que con eso hemos presentado el curso. Si hay alguna otra pregunta, estamos a la escucha. Estamos bien de tiempo. Ay, para los que se están inscribiendo, no importa que el mensaje diga que no hay becas disponibles, inscríbanse igual y ponen en la forma de pago, ponen beca webinar. Elijan esa opción. Nosotros vamos a ver quién se inscribió hoy por la hora y el día. Así que no es un problema eso. Muy bien. Bueno, ahí se están inscribiendo. Bueno, ¿quieren agregar algo más el panel o el doctor Liva? No, yo más que nada agradecerles a todos por la presencia, por el horario, por bueno, la participación y ojalá que esto sirva para seguir divulgando la práctica. Y muchas gracias al panel, muchas gracias a vos, muchas gracias, en fin, a todos por estar acá nomás. ¿Mm? Yo quería decir que eso que dijo el doctor Oliva, que incluso PAMI reconoce, facilita mucho las cosas y que cada vez está más claro la necesidad de esta terapia en pacientes que tienen problemas con la anticoagulación. Así que esta obra social que prevalece en la mayoría de nuestros pacientes es una buena noticia. Y también lo que decía el doctor Liva, ¿no? Creo que con los nuevos estudios esta indicación va a ser más cerca de uno o más alta que la que tiene ahora, digamos, porque claramente nosotros entendemos que hay pacientes que no hay otra cosa que proponerle que no sea el cierre de la orejuela. Así que excelente la charla del doctor Liva. Así que bueno, muchas gracias y bueno, me quedo hasta Dejamos decirle la chau palabra a a la la doctora doctora, Mariela Onoco para que haga un la comentario de más cierre. linda de No, los panelistas. no, creo que esta charla está bueno porque va dirigida no solo a cardiólogos, sino al médico que se va a encontrar con el paciente con fibrilación auricular, que es una patología que es cada vez más frecuente, la población está envejeciendo, no, creo que no hay médico que no se va a cruzar con una FA y tenemos que tener presente porque antes decíamos, bueno, no se puede anticoagular, no le damos nada y ahora es una alternativa factible que tenemos que considerarla. Exactamente. A veces el planteo es cuánto sangrado estoy dispuesto a tolerar. Claro. Y el umbral es mucho más bajo porque uno sabe que hoy existe una práctica muy segura, muy eficaz y cada vez más segura y más eficaz. Entonces, a veces lo que pasa es que también la gente del centro tiene que ver cómo andan los procedimientos para empezar a sentir también confianza. Es obvio que al principio el derivador, el referidor, le cuesta mucho mandar a un paciente para un procedimiento preventivo invasivo. Cuesta. Es la principal limitante para la penetración de la práctica. En el mundo ha sido así. Bueno, por eso es importante que adquiera cada vez más seguridad, más simplicidad, porque el sangrado mata. ¿Mm? Bueno, yo Así creo que es. es una No, herramienta muy poderosa la que se está incorporando y divulgar su conocimiento y que el cardiólogo de consultorio sepa que cuenta con esta opción, debido a que la FA, como has mostrado, es muy prevalente y cuanto más años tiene el paciente, más porcentaje de fibrilación auricular van a tener. Así es. Es decir, que la población esta podría ser un número más que interesante para
dedicar un cierre de orejuela. Sí, doctor Poser, ¿quería decir algo? No, que yo pensaba en la época que incluso vos eras residente, esto no se conocía y cómo nos arreglábamos, ¿no? Bueno, así es la historia y hoy en día parece que es imposible manejar Mm. estos pacientes sin esta herramienta. Sí, sí, Así que estas cosas van creciendo y nos dan más herramientas para, para el mejor manejo de nuestros pacientes, digamos, ¿no? perfecto. Así es. Bueno, Bueno, estamos en horario, Muchas vamos gracias a a todos. dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a los muchas gracias. disertantes y al Gracias a los panel tres, de gracias a la expertos. audiencia. Gracias a todos los médicos que se han unido a este webinar a esta hora. Realmente merecen un premio y bueno, espero que haya sido de su interés y desde la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires los saludamos. Buenas noches. Adiós, muchas gracias.